Amados hermanos, preciosa iglesia y amigos, sean todos bienvenidos a su noticiero La Hora Final, en donde nuestro único propósito es aclarar y restaurar verdades bíblicas que han sido tergiversadas por muchos sectores del cristianismo en medio de la más grande apostasía universal que hoy vivimos sobre la tierra. El tema lo he llamado ¿vas a la iglesia o eres la iglesia? Y este tema nace, amados, de una pregunta que un amigo pastor me hizo desde Cuba. Inquieto porque debido a que existen muchas comunidades y denominaciones cristianas que han adoptado lamentablemente muchas de las costumbres de la religión tradicional, esa que nosotros conocemos proféticamente como la madre de las abominaciones de la tierra o la gran ramera, que se nos describe en Apocalipsis 17 y 18. Se le dijo al hermano que el único lugar de adoración y de alabanza y de reunión, llamado templo, pero llamado también por otros iglesia, era el único lugar apto para congregarse y no las casas, aunque también digo que se podían de pronto reunir en las casas, pero el énfasis está en la capilla o construcción, diciendo que ese es el lugar de la morada de Dios. La fidedigna historia nos cuenta que el fundador del catolicismo fue el emperador romano Constantino I, quien por eso es llamado San Constantino para las iglesias, entre comillas, ortodoxas, y también para la iglesia, entre comillas, católica, bizantina, griega. Así que, amados, catedrales, basílicas e incluso ermitas, dijeron ellos, acercarán a los fieles a Dios. Es así entonces como la primera iglesia, entre comillas, católica, se construyó en el siglo IV, en tiempos del Imperio Romano, y se trató de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Muchas denominaciones hoy lamentablemente basan su idea de un templo físico para adorar a Dios. Muchos se han basado en el tabernáculo de reunión o en el templo de Salomón, otros en lugares de reunión como los que existieron durante el Imperio Romano luego de la dispersión de los judíos. Muchos de ellos fueron llamados sinagogas, y otros basados en un versículo mal interpretado del libro de los Hechos, descrito en el nacimiento de la iglesia de Cristo en Jerusalén, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí el detalle importante que tú y yo tenemos que notar es que este acontecimiento narrado en este versículo es descrito después del gran avivamiento del día de Pentecostés en Jerusalén, donde se nos cuenta que más de 3,000 personas entregaron sus vidas a Cristo, y donde seguramente esa gran multitud encontró apoyo a las afueras del templo judío, que ya no existe, pues en el año 70 fue destruido, pero también se reunían en las casas para tener comunión unos con otros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos también que la iglesia fue esparcida por todo el Imperio Romano y que vino una gran persecución, no solamente de parte de los judíos, sino también de los romanos, a quienes perseguían
por confesar que su único Rey y Señor era nuestro Salvador Jesucristo. Y por supuesto, algo que el Imperio Romano, adorador del César, y su multitud de dioses no podían aceptar. Así como tampoco los judíos aceptaron a Cristo, ni lo aceptan todavía aún en nuestros días como su Mesías. Recordemos que al poco tiempo, en medio de la tremenda persecución de los sacerdotes judíos, luego de este avivamiento del que hablamos en Hechos 2, Pablo de Saulo, que se llamaba Saulo de Tarso, fue cómplice de la muerte del primer mártir de la iglesia. Hablando en su defensa ante el concilio judío, usted encuentra uno de los discursos más maravillosos que resume toda la historia del pueblo de Israel en el capítulo 6 y 7 del libro de los Hechos, que yo les ruego, amados, que lo lean cuidadosamente, porque está lleno de una maravillosa sabiduría. Repito, fue la defensa de Esteban ante el concilio romano. Pero en esa defensa, en el capítulo 7, en el versículo 47 al 51, encontramos algo extraordinario. 7, 47 al 51 dice: mas Salomón le edificó casa. Sabemos que Salomón fue padre del rey David, y David no pudo construirle casa al Señor por cuanto había derramado mucha sangre. Pero su hijo Salomón dice: mas Salomón le edificó casa. Y agrega algo que tú y yo tenemos que tener muy en cuenta. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Versículo 49. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistéis al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí hay algo muy interesante que tú y yo tenemos que notar, y que años más tarde el apóstol Pablo, visitando la ciudad de Atenas, capital del imperio griego, centro mundial de idolatría y de mucha sabiduría y filosofía humana, llegó al aerópago de aquella ciudad. Allí se reunían para discutir sabiduría y muchas cosas, pero todo ese lugar estaba lleno de ídolos, lleno de idolatría. Era, por decirlo de alguna manera, un sitio de reunión de culto idolátrico. Y en Hechos 17:24, el apóstol le dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Concordando con lo mismo que dijo Esteban en su defensa antes de ser apedreado. Muy a pesar de esto, lamentablemente las comunidades denominacionales mal llamadas cristianas imitan a Babilonia la Grande desde hace muchos siglos, pues también comenzaron a edificar grandes construcciones a las que han llamado iglesia, pero que también denominan como templos, y a los cuales comúnmente se le conoce no solamente con el nombre de iglesias, sino como las casas de Dios, como el lugar donde Dios habita. Tristemente, muchos se vanaglorían de sus grandes catedrales, y algunos aún se han atrevido, como les dije ya, a llamarla la casa de Dios.
llegando al punto de decir que si alguno no se congrega en sus grandes megaconstrucciones, no son salvos, porque según ellos, Dios solamente habita en esas construcciones hechas por hombres y por manos de hombres. Es obvio, amados, que la palabra nos llama a congregarnos y a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Solamente que lo que tú y yo tenemos que entender en esta hora es que el lugar donde tú y yo nos congreguemos simplemente es un sitio de reunión, sin importar la estructura que tengan, y que los que se reúnen y se congregan, como tú y yo, somos únicamente nosotros, la verdadera iglesia de Jesucristo, en donde Dios realmente habita, de la cual cada uno de nosotros somos miembros individuales, de una comunidad gigante llamada iglesia, que es el cuerpo universal de nuestro Señor Jesucristo, compuesto de miembros, y cada uno de nosotros como miembros individuales de la iglesia. No importa entonces dónde nos reunamos, si en una casa, en una construcción elegante y hermosa, a donde nos invitan a reunirnos, o en un parque, o en el campo, o en una montaña, o donde sea que nos encontremos, porque Dios está en la iglesia de Jesucristo, que somos las personas. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, por hombres, sino que tú y yo somos la morada del Dios vivo, somos la iglesia universal de Jesucristo. Y hay un pasaje antes de la cruz maravilloso en Mateo 18:20 que ilustra esta verdad de una manera maravillosa. Dice la palabra de Dios, 18:20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y entonces tú preguntarás, bueno, señor pastor, si estoy yo solo, ¿entonces qué? Déjame contestarte que tú nunca has estado ni estarás solo. Si has nacido de nuevo, si eres creyente del nuevo pacto, tú eres entonces parte del templo universal, y tú como persona también eres el templo, la morada, la casa de Dios, la habitación del Espíritu Santo. Y nunca estarás solo, ni yo estaré solo, ni ninguno estaremos solos, porque Él prometió que nosotros no estaríamos solos, sino que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, amados, esa idolatría por templos, capillas, construcciones, no es bíblica, porque la iglesia del Señor no son capillas, no son mega iglesias, no son megaestructuras, sino que la iglesia de Cristo somos tú y yo. Y donde quiera que tú y yo estemos, seguimos siendo la iglesia universal del Dios del cielo, en donde Cristo habita en la plenitud de nuestros espíritus, para gloria de su nombre. Así que si es en la capilla o si es en la sala de la casa, siempre seremos la iglesia, y Cristo estará siempre con nosotros. Que el Señor nos ayude a entender esta verdad, que el Señor nos permita vernos como lo que realmente somos: el cuerpo, la iglesia universal del Señor Jesucristo, que somos solamente las personas, hombres, mujeres y niños nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, que ha hecho de nosotros su casa y su habitación. Con esto espero que haya quedado claro lo que quise contestarle a mi amado pastor en Cuba, para que él no se preocupe si se reúne en una casa, si se reúne en una megaestructura. Eso es lo de menos. Lo importante es que donde 2 o 3 nos reunimos en el nombre de Cristo, somos la iglesia. Así que nosotros nunca nos vamos para la iglesia, porque siempre somos la iglesia.
¿Salimos al lugar de reunión? Probablemente sí, pero eso no tiene nada que ver con decir, me voy para la iglesia. Que el Señor nos dé entendimiento en todo y que continúe bendiciendo tu vida. Hasta la próxima y muchas bendiciones para todos.